Buenas tardes, queridos amigos. Esperemos que Instagram avise a nuestros seguidores que estamos en vivo hoy día viernes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Manek Sikut. Buenas tardes, Jordan. Esta tarde tenemos un en vivo sobre la inteligencia artificial. Robots, amenaza. Ok. Hola Atomic, hola Alex, bienvenidos a todos. Esperemos que nuestro invitado, el doctor Ángel Páez, especialista en esta materia, esté con nosotros para iniciar este en vivo, el cual por favor, nos interesa que ustedes dejen sus impresiones, sus comentarios en el mismo chat. Ya nuestro invitado está aquí, ya le di la invitación para que se sumara a este en vivo del día de hoy. Oh, ¿qué tal? Nos vemos. ¿Me ves bien? Perfectamente. Excelente. Gracias a Dios que nos vemos bien sin problemas. Parece ser que somos nosotros los que vamos a invadir, no los robots. Así es, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas las personas que se están conectando a este en vivo. Mi invitado para el día de hoy es el doctor Ángel Páez, venezolano, residente en Venezuela, y voy a permitirme a leer un extracto de su extenso currículum que me interesa que todas las personas que están escuchándonos y las que nos van a escuchar en diferido puedan saber porque por estas razones fue que lo elegí para hablar de este tema. Ángel Páez tiene un postdoctorado en Economía Política de la Comunicación en Brasil, es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, máster en Ciencias de la Comunicación, licenciado en Comunicación Social, investigador en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación TIC desde 1999, con énfasis en la producción intelectual sobre gobierno electrónico, redes sociales y cibermedios. Bienvenido, Ángel, un grato placer el volvernos a encontrar después de creo que ya más de años que no Sí, que no nos hacíamos un en vivo juntos, ¿no? muchas gracias por la invitación, María Andrea. Siempre es grato conversar contigo. Gracias a los que se van conectando. Y bueno, como estas conversaciones son tan deliciosas, yo voy a dejar que tú me provoques y nos vayamos provocando poco a poco. Ok, ok. Fíjate lo siguiente. Parece ser que se habla de IA, inteligencia artificial. Ujú. Solo que lo artificial desde hace mucho tiempo forma parte de nuestra vida. ¿En qué sentido? Sí, claro. Desde que se hizo una máquina de escribir, que la gente comenzó a teclear con los dedos en lugar de escribir con las manos, ¿verdad? Ya hay allí algo de inteligencia artificial. Igual cuando nacen los primeros computadores, etcétera, ¿cierto? Ahora, se habla de la prevalencia del algoritmo. Dicen algunos que nosotros llegaremos a ser, y con esto te hago mi primera pregunta, llegaremos a ser una especie de centauros, es decir, mitad persona, hombre o mujer, mitad inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Ujú. inteligencia artificial se nutre a sí misma. Pero ¿cómo se nutre a sí misma? Se nutre por los datos que nosotros le vamos incorporando en la medida en que hacemos preguntas o en la que ella nos responde, y a veces son inciertas las respuestas, por si no se había dado cuenta, ¿no? Porque dicen que además hay que saber hacer las preguntas. Yo insisto, Exacto. aún sabiendo hacer las preguntas, cuidado, que puede equivocarse. Puede Ujú. equivocarse dando un nombre, dando un dato, dando un país de residencia, etc. Entonces, ¿qué tan cierto es esto de que nosotros llegaremos a ser en un cierto tiempo mitad persona, mitad hombre, mitad inteligencia artificial?
Vale, bien interesante. Yo pienso en primer lugar que el cine ha contribuido mucho en crear unos imaginarios de la inteligencia artificial que a veces pasan inadvertidos, ¿no? Creemos que no está dentro de nuestra vida la inteligencia artificial. Yo quería empezar también definiendo a qué nos referimos con inteligencia artificial, porque algunas aplicaciones que de las muchas que explotaron a partir de 2023, luego de la salida de ChatGPT, son aplicaciones que todavía tienen muchas limitaciones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿qué significa? Y uno a veces podrá decir, se le puede llamar a esto inteligencia. Entonces recordemos entonces que la inteligencia artificial es un área de la ciencia de la informática en la que se trata de crear sistemas que repliquen las actividades humanas, es decir, razonamiento, aprendizaje y percepción. ¿Okay? Esas serían como las características que van a hacer estas aplicaciones de inteligencia artificial, aplicaciones o bots, ya vamos a ir entrando en esos detalles. En segundo lugar, quería hablar de los tres tipos de inteligencia artificial de los cuales estamos hablando, ¿no? Recordemos, como tú lo mencionaste ahorita, que la inteligencia artificial sobre esto, bueno, en comunicación estudiamos a los pioneros de la inteligencia artificial que fueron Wiener y Neumann. Ya en 1940 se estaban empezando a desarrollar las teorías sobre inteligencia artificial. Luego a finales de los 50 se empieza a avanzar en ese sentido. Y ya hoy en día estamos ¿en qué momento? Bueno, se habla de tres tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial débil, que tiene mucho rato con nosotros. Por ejemplo, un traductor. ¿Okay? Ahí hay inteligencia artificial. Tú colocas un texto, por el otro lado sale el otro idioma, allá hay una inteligencia artificial que la podemos entender como débil. Luego viene la inteligencia artificial fuerte. Esa apenas está empezando a asomarse. Y ahí hay una característica muy importante de esta inteligencia artificial para ir aterrizando en la pregunta que tú me haces. Y es la autonomía. Por ejemplo, un ejemplo de inteligencia artificial fuerte, los carros autónomos. ¿Okay? Hay otro ejemplo que quizás lo que estamos metidos en el mundo de las redes por dentro y los bots, lidiamos con eso día a día. La publicidad hoy en día, mira Marandea, como experiencia te cuento que ya yo tengo ya más de 2 años que cuando hago campañas publicitarias ya no utilizo mi viejo aparataje teórico técnico del mercadeo. No. Yo sencillamente le digo a Advantage, que es una inteligencia artificial fuerte de Meta, lo que yo quiero. Incluso antes de llegar allí, yo paso por una aplicación de inteligencia artificial que yo solamente tengo que colocar a quién quiero llegar, el producto, las características, los atributos, y me da el copy. Lo que tú decías ahorita, que vamos a hablar más adelante de los prompt engineers, los ingenieros en prompt. Esa es la carrera del futuro. Bueno, hay quien dice, disculpe que te interrumpa un momentito, hay quien dice que la carrera del futuro es la de los abogados, por todas las demandas que van a surgir también, productos del uso de la inteligencia artificial. Es correcto, de hecho, es uno de los más grandes temores que hay en darle rienda suelta, ¿no? Eso de dar rienda suelta también tenemos que profundizar ese tema porque eso se relaciona mucho con las ciencias de la complejidad. Ajá. Y bueno, esta inteligencia artificial fuerte ya está con nosotros, lo vemos en Advantage. Yo le digo al bot de Meta lo que quiero y ya yo no me pongo a pensar en el tipo de persona, no. De una vez el algoritmo va a mostrar de forma automática el anuncio a las personas que a mí me interesan. Yo no tengo que hacer segmentación del mercado, eso quedó en el pasado con Advantage. ¿Por qué? Porque lo hace por ti, y lo hace por ti, por tu red, por la gente que te sigue, por las estadísticas que tú llevas de por países, niveles de edad, en lo que oscilan tus cuentas, tus seguidores, todas estas cosas.
más apuntado a los usuarios. Ok, Recordemos a los que usuarios. este es un monstruo que, Ujú, que todos estos monstruos creados en Silicon Valley han ujú, aprendido muchísimo. ujú, De ujú, hecho, pocos dentro de Meta o de Google saben cómo ujú, funciona el algoritmo. Cada vez que se ha intentado hacerles entrevista a ellos, a los pocos ingenieros que están a cargo del diseño y configuración de los algoritmos, dan respuesta. Entonces, para no emplear más, terminando la tipología, para que sepamos que hay varios tipos de inteligencia ujú, artificial, ujú, porque ujú, hay un tipo de inteligencia artificial que se conoce como la superinteligente, ¿ok? ujú, Esa inteligencia artificial en este momento está en teoría, o sea, todavía no ujú, la hemos visto desplegarse. Estamos ujú, en el nivel de la inteligencia, pero ya está en la teoría. Y todas estas inteligencias estuvieron en la teoría y ya están en la práctica. Entonces, vamos a terminar con partes robóticas y partes humanas. Ya empezamos. Ya Elon Musk, una de las empresas de Elon Musk, instaló el primer chip dentro del cerebro ujú, que está ujú, estudiando la posibilidad de darle visión a personas ciegas, curar tumores ujú, en el cerebro, ujú. registrar información de las ondas cerebrales. Ya hay una persona con un chip dentro de la cabeza. Ya hay una, por lo menos en el Ya, mundo, ya hay una. exacto. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos niveles de inteligencia artificial fuerte los vamos a ver su impacto mayor en el primer mundo, en los países más desarrollados. O sea, en el tercer mundo y tercer y cuarto mundo en el que nosotros vivimos, todavía estamos con precariedades de servicios públicos. O sea, entonces, de hecho, yo he estudiado hace un tiempo, tengo un artículo publicado que está por salir en un libro, en un congreso, en el que precisamente yo estudiaba a través de un robot cuáles eran las posibilidades de que la tecnología nos condujera a un desastre o a más desarrollo. Y pues yo haciéndole preguntas al bot, ¿qué hacía el bot? Buscaba en una base de datos esas respuestas de gente, humanos que ya investigaron, ¿ok? Pero ¿qué pasa? No hay todavía certidumbre, pero sí hay varias investigaciones que correlacionaban el nivel de desarrollo con las consecuencias negativas. Es decir, los países con menos desarrollo tecnológico tienen Ujú. menos probabilidades de enfrentar las Como todo. consecuencias de la tecnología. ¿Ok? Entonces Total. ahí le vamos la ventaja, ¿no? Sí, Entonces, o de manera más tardía, vamos a decirlo así. Aunque te voy a decir exactamente. algo, ¿no? Estaba, obviamente yo para hacer este en vivo contigo, tuve que ponerme a estudiar porque yo no domino el tema, sino apenas si lo he intentado como una usuaria más y de verdad tengo mis reservas por lo que dije, ¿no? Yo siento que yo sé hacer preguntas, de hecho estudié filosofía y los filósofos nos caracterizamos por Claro. manejarnos con la pregunta. Y a veces ante una pregunta que yo le pueda hacer a un chat GPT o a cualquiera de los chats que muchos de los influencers que están en internet nos recomiendan, mira, me he llevado cada chasco porque me han dado información errónea. Y yo Uh siento -huh. que la información ha sido suficientemente clara. Pero bueno, puede ser que yo esté equivocada, o sea, creer que hago bien la pregunta y al final no la formulo bien. Escuché que ya en España hay empresas que tienen el uso exclusivo de la inteligencia artificial para la selección del personal. Desde, Uh -huh. desde la entrevista y de primera entrevista hasta la toma de decisiones. Esto Uh -huh. significa, pues, una interrogante. ¿Cuántos serán desplazados los especialistas en recursos humanos o gestión de personas por no, porque no solamente es para la selección de personal, es para todo el proceso, para la capacitación, para la evaluación del personal, para la introducción hacia la cultura de la organización, el acompañamiento de toda la tecnología en todas las áreas de vinculaciones de la gestión de recursos humanos. Entonces, prácticamente se va a requerir es de tomar decisiones con bases a los datos y a las decisiones que previamente sugiere
la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces dicen que más que psicólogos, por ejemplo, por darte un solo ejemplo en el área de la selección y reclutamiento personal, más que psicólogos, se van a requerir tecnólogos, tecnólogos, tecnólogos especialistas en inteligencia artificial. ¿Ok? Porque además, hay algo que me llamó la atención, Ángel. Yo escuchaba a este conferencista que es experto en recursos humanos y habló de una empresa específica en España que ya está manejando desde hace 6 años ese tipo de inteligencia, este, con respecto a las pruebas que son sometidas a las personas. Porque imagínate, ¿dónde están las políticas inclusivas para aquellas personas que tengan ciertas discapacidades? Que no solamente tienen que ver con capacidades visuales, con capacidades auditivas, o discapacidades auditivas o visuales, sino, por ejemplo, una persona de espectro autista, por decirte un ejemplo, un Asperger, que no necesariamente va a poder establecer una conversación de inicio con la misma certeza con un algoritmo, ¿verdad? Con un bot, o como se le llame, porque es literal, se maneja en la literalidad. Y lo que escucha, como lo escucha, lo va a entender. Y a veces necesita que se le explique. Hay una serie de elementos que andan por allí, inclusive, bueno, dame tu impresión al respecto, porque tengo otras más que contarte, ¿no? Para que tú, sobre tu experiencia, vayas desarrollando, desenredando la tela de araña que se puede generar alrededor de la inteligencia artificial. ¿Ok? Así es. Esta En sus semana, amenazas y en sus fortalezas, en ambos aspectos. ¿Ok? claro. Bueno, en cuanto, y aquí voy a entrar hace 2 días estuve en un podcast sobre este tema a raíz de un paper que publiqué. La universidad me llamó a un podcast y estuvimos debatiendo, ¿no? Y a mí se me ocurrió una metáfora, ¿no? Basándome en una película que muchos conocen, a los amantes del terror, que se llama Saw, el juego del miedo. Y yo decía, bueno, ¿qué hacer? Porque mucha gente se pregunta eso. Así como cuando nacieron las redes sociales y ahora estamos en la era de la inteligencia artificial fuerte, ¿qué hacer con eso, no? Y yo les decía, bueno, el asunto yo lo veo de esta manera. Es como si estuvieran en esta película de terror encerrado en una habitación y te dan un cuchillo de doble filo sin mango, pero lo necesitas para salir. Te vas a cortar y vas a sangrar. Bueno, así veo yo el uso de la inteligencia artificial. Es inevitable. El Foro Económico Mundial calcula que para este año se van a perder más de 80 puestos de trabajo, más de 80 millones de puestos de trabajo, para ir aterrizando en lo que tú me estás diciendo de lo laboral. Pero se calcula que se va a generar el doble de ofertas solo para personas que sepan utilizar la inteligencia artificial. Ok, allí inclusive hay un elemento que tiene que ver con quién se ocupa de vamos a decir, no sería la supervisión, la revisión de todo ese cúmulo de información, lo que llaman los coach del algoritmo, ¿ok? Que son aquellos que se ocupan de ir verificando la información, la certeza de esa información, de tal manera que esa renovación que se está dando, porque tú le preguntas a ChatGPT, por ejemplo, algo que sucedió en el 2022 y te dice, no tengo información, hasta hace poco no tenía información del 2022, sino te dice, yo solamente tengo información hasta el 2021, por ejemplo. ¿Ok? Claro, hay gente que tiene para pagarse todas las inteligencias artificiales pagadas, que son las que dan muchas más posibilidades, porque las gratuitas lo que te dan es que si tres textos de prueba y todas estas cosas. No sé si me estoy explicando, ¿no? No es lo mucho lo que te permite experimentar. Pero en todo caso, fíjate, el, por un lado viene a surgir
nuevas profesiones derivadas de esto, creo yo, ¿verdad? Nuevas profesiones Claro. que se ocupen de dar el mantenimiento a estas máquinas. Porque, como toda máquina, llega un momento en que hay que desconectarla. ¿Por qué? Porque está desgastada, porque ya su capacidad de eficiencia, aunque ella se recicla a sí mismo con la información que le van dando los usuarios, esa información nueva que le van dando los usuarios, por a través de las preguntas que le hacen, le sirve ella para actualizarse. Llegará un momento en que, como todos, se cansan y ya no pueden, se saturan y ya no pueden más. Por eso es necesario estos coaches de algoritmos que sean los que permanentemente entrenen. Por otro lado, la variable, los usos, ¿no? Para todos los usos, dice que hay algo que a mí me llama la atención, Ángel. ¿Cómo me pueden decir que la voz, hay una inteligencia artificial que tiene que ver con la voz en el caso de los servicios médicos? Pues, ¿cómo es aprovechable? Yo no sé. Generalmente el que va con el médico es porque se siente mal, porque necesita el contacto con el médico, mirarlo a los ojos, todas estas cosas, aunque sea vía online, y que propicie un acercamiento de esa voz con el médico, no lo entiendo. Y de hecho aparece mucho en Instagram este tipo de promociones, inclusive de publicidad. Entonces, quedarán, por ejemplo, en las oficinas personas que sean capaces solamente de tomar decisiones con base en las sugerencias que hagan el algoritmo. Te presentan un marco de opciones y tú tendrás que tomar la decisión, ¿ok? Porque él te la puede dar, pero como tú eres humano, tú tienes en consideración otras variables. Una de las cosas que se estaba planteando, Ángel, es el hecho de que en España, vuelvo a España, una persona en una cárcel española, promedio, le cuesta al Estado español 80.000 euros al año. Entonces, los jueces se tendrían que preguntar para optimizar ese proceso. ¿Vale la pena que yo tenga un año en prisión a alguien que ha cometido un hecho que no es tan crítico ni tan severa la justicia, a que yo los deje libertad bajo observación? No sé si me estoy explicando. Sí. ¿Okay? Porque es también a través de la inteligencia artificial, la idea es optimizar los recursos financieros que las organizaciones puedan tener. ¿Okay? Entonces, esto es realmente una situación donde obviamente, yo estoy de acuerdo en el desarrollo de la tecnología, creo que tiene muchas ventajas. Lo único que hay que entonces pensar qué va a pasar con las profesiones. Debe haber un reordenamiento en cuanto a las opciones de estudio que sean más prevalentes, con más oportunidades, y esa información debería circular. Así como circula la información de tantos bots y tantos chats que salen, y inteligencia que sí para humanizar los ensayos, que sí para humanizar la poesía, que para hacer cualquier cosa, debería haber alguien que se encargara de estimular, ¿verdad?, la creación de nuevas carreras o de carreras vinculadas con el uso de la tecnología de inteligencia artificial. Dice aquí Víctor Martínez: hola, gracias a ambos profesores excepcionales, es un honor escucharlos. Gran abrazo desde Barquisimeto. El profesor Ángel lo conocí en el diplomado de gobernabilidad democrática en la Universidad Católica. Gracias. Un placer. Gracias Víctor, por conectarte. Víctor. Bienvenido a todas las personas que se están conectando. Ajá, entonces, Ángel. Mira, yo te quería comentar sobre una teoría, que no sé si has leído sobre eso, la teoría del Internet muerto. No. Plantea que en este momento el 60% de las interacciones que se están dando en Internet no son humanos, son robots comunicándose, bots, ¿ok? En estos días conversaba ese tema con una amiga y veíamos que
lo mismo que tú estás apuntando. O sea, en algún momento esto creo que puede salir mal y va a haber que desenchufarla. Pero por otro lado, las teorías postcapitalistas, lo que se conoce también como el postneoliberalismo, multimillonarios como Elon Musk están hablando de que el desempleo va a ser tan masivo que se va a tener que pensar en un salario mínimo universal. Porque si la humanidad sigue desarrollando todas estas tecnologías, el humano va a ser cada vez más irrelevante. ¿Ok? Ahora, hacia allá vamos, yo creo que hacia allá vamos y nos podemos estrellar. Ahora, debo aquí resaltar que esta teoría del Internet muerto es clasificada como de conspiración, una teoría de conspiración. Ok, ¿no? teoría cooperativa. Fíjate, por aquí te dicen, Ángel, como siempre, surfeando la ola de la vanguardia, mi estimado profe Ángel, te dice deruguerísimo. Ay, Romina. Romina. Gracias por conectarte, Romina. Sí, bueno, Pero, es que nos apasionan estos temas. Entonces, obviamente, no utilizar, o sea, ya en mi vida diaria, por ejemplo, por solo darte un ejemplo, yo soy editor de una revista. Y esto empezó mucho más atrás, cuando empecé a gestionar redes. Y tú sabes que para tú poder, el trabajo del community manager tiene que ver mucho con la interacción y la atención a la comunidad. Y eso es algo que parece sencilla, pero que es difícil de hacer porque son horas hombre. Y es que tú tienes que agarrar, si tú estás gestionando una marca, tú tienes que entrar todos los días como si fuera tu teléfono. Y tienes que ver historias, dar likes, dejar comentarios. Pues hay aplicaciones que hacen eso, por supuesto, que lo hacían. Y Meta se deshizo de todas esas aplicaciones, o sea, ya la API, el sistema no lo permite. Pero, por ejemplo, en mi caso, que hoy en día soy editor de una revista, yo utilizo a Penélope. Penélope no lo conozco, Penélope, no lo conozco todavía. Es una maravilla. Yo subo el artículo, todavía no me está cobrando. Me da un límite diario, pero Penélope, yo subo el artículo y ella hace una preevaluación del paper antes de que yo vaya, antes de la intervención humana. Una maravilla, o sea, te dice, miren, aquí hay 17 citas que no están referenciadas, por ejemplo. Y eso había que hacerlo a pie. ¿Voy yo a usar o no a Penélope? Tengo que usar a Penélope. Claro, te ahorra tiempo, te ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, yo como investigador y como persona que, como en tu caso, que te das cuenta que lo que te está diciendo es un disparate. Recordemos que lo que están haciendo ChatGPT y todo You y todas estas aplicaciones es escarbar en lo que está en la web. Es correcto. Eso no me queda. Es como que te está colocando en un lenguaje un poquito distinto lo que aparece en la búsqueda que tú harías en Google. Así me da la impresión. Pero, por ejemplo, yo uso Consensus. ¿Y qué hace Consensus? La pregunta no se la hace ni a Wikipedia, ni al Rincón del Vago, ni a chicascalientes.com. No. Se lo hace a una base de datos científica. ¿Okay? Entonces, las preguntas que tú tienes, o como las que nos estamos haciendo ahorita, ¿hacia dónde va la inteligencia artificial? Ya hay evidencia científica sobre eso. Y Consensus te da una respuesta. Entonces, yo en mi vida diaria ya estoy utilizando herramientas que, claro, ¿no? Como vuelvo a la metáfora del cuchillo, porque muchos dicen, no, es que la inteligencia artificial es una herramienta. Mira, una herramienta es algo que tú usas y ya está demostrado que los algoritmos te usan a ti. No es que tú los usas. Claro. De hecho, se nutren de lo que tú le dices. Yo tengo mi teléfono, es para mí como una escopeta. Como cuando tú tienes un arma en la casa, la tienes guardada bajo llave. Bueno, mi teléfono está siempre sin notificaciones, mudo. Y hay gente que se disgusta porque, pero es que yo me siento a escribir o yo me siento a editar libros. Yo tengo mudas mis notificaciones porque si no, no podría vivir haciendo cosas. Está demostrado que el multitasking no existe.
también está demostrado que es mentira que las mujeres son multitasking. No, ni los hombres ni las mujeres. El cerebro se tiene que concentrar en una cosa. Claro, No, claro. es mentira que tú haces 10 cosas a la vez. Tú haces 10 cosas mal a la vez. Entonces, bueno, yo siempre trato de educar a la gente diciéndole, miren, apaguen las notificaciones, porque yo soy el tipo de persona, y es lo que procuro en mis alumnos y en mis colegas, que voy a buscar lo que me interesa. No voy Totalmente a de acuerdo. dejar que YouTube me esté o que las aplicaciones me estén sugiriendo, y mucho menos estar viendo la vida de los demás, que es una enfermedad hoy en día, sobre todo en el caso de los adolescentes, viendo modelos Totalmente de acuerdo. irreales, exorbitantes, y bueno, ya estamos viviendo la era que describió Humberto Eco, Sí, señor. lamentablemente. Mira, aquí dice, a veces da miedo utilizarlo, es una gran ayuda, pero hay que saber utilizar las herramientas. No podemos dejar todo a cargo de la inteligencia artificial. A mí el gran temor que me da es que la gente crea que tú le metes 3 palabras y ya te va a desarrollar todo un estudio analítico con elementos, no sé si me estoy explicando. Sí, Porque yo te entiendo. ¿dónde está en juego tu inteligencia? ¿Dónde está en juego tu conocimiento? Porque una cosa es que yo le metas mi conocimiento. Es como, por ejemplo, tú tienes, por parte de un ejemplo sencillo, tú tienes muchos correctores de estilos online. Muchos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, los paso. Muchas de las cosas que yo escribo, yo las paso por el corrector de... Hay algunos que tienen gramática y ortografía. A veces por escribir rápido me equivoco. Entonces yo los paso por un corrector de estilo online de gramática y ortografía para que vea los errores ortográficos si los hubiere, las comas si estuvieran más puestas. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Pero el relato es mío, no es de alguien, no es de un algoritmo, ni de una Alexia, ni una Siri, ni un Ciro, ni un Darío, ni nada. No sé si me estoy explicando. Eso no quiere decir que, que quienes lo hagan mal, porque lo importante es no pretender, a mi juicio de todo esto, es la clave, no pretendas obtener conocimiento si tú no lo buscas de diversas maneras. No sé si me estoy explicando. Para eso están los libros, para eso está la lectura. Pero es que ¿Ok? hay cosas tan básicas como el manejo de la lengua. Ok. Yo, por ejemplo, el año pasado hacía un ejercicio con mis estudiantes de seminario de investigación. Miren, Uh van a reunir 50 abstracts -huh. en inglés en una base de datos paga, costosísima, en una universidad fuera del país. Uh -huh. Todo está en inglés. Pero ustedes lo van a pasar por un traductor y Uh después -huh. lo van a escribir porque ustedes hablan español, ¿verdad? Uh Nadie -huh. pasó la prueba. No saben Porque, redactar ni pues no una saben, oración. o sea, o no entendieron o no saben No, no, redactar. no. ¿Qué, qué es lo que puede No suceder? saben ni hablar ni escribir. Y estoy hablando de estudiantes de comunicación social. Te lo creo, te lo creo, Entonces, te lo claro, creo. obviamente, estas herramientas eh, facilitan tanto las cosas. Claro, ¿qué pasa, no? Eso es un ejercicio que yo hice, pero en mi caso, yo nunca he tenido problemas ni con el uso del teléfono en el aula, ni con que usen internet, porque yo voy enredando al estudiante en su propia dilema de vida. Y a partir de allí es que ellos hacen el trabajo. Entonces eso no lo vas a conseguir en internet, no lo vas a conseguir, ni en No, así no. ChatGPT lo vas a conseguir. No, no lo vas a conseguir. Vas a conseguir No. una estructura inclusive que se te parece siempre la misma estructura, siempre la misma Uh-huh. estructura. Y no, mira, hay una... con respecto a la inteligencia artificial, el otro aspecto importante es cierto esto de la humanización para evitar los plagios. ¿Cómo así? La humanización. O sea, hay muchas personas Uh-huh. que se manejan en Instagram, por ejemplo, que te hablan de los beneficios que tiene un chat respecto de otro, un bot respecto de un prompter respecto de otro, para Uh-huh. todo. Te hablan de que hay cuidado, no sigas usando ChatGPT porque te van a descubrir.
pues, y te van a pensar que es un plagio, ¿ok? Ah, ya, Parece el ser tema que del plagio. ChatGPT te redacta las cosas literalmente, vamos a decir, ¿verdad? Entonces alguien ya lo dijo y estas cosas. Entonces, copiando un pedazo se pueden descubrir. Según, y yo creo que sí, yo creo que sí. Yo estoy convencida de que sí. Si tú no eres, te esfuerzas como mínimo en presentarle algo decente para que él pueda revisar, corregirlo, agregar algo, no creo que el trabajo que te haga vaya a ser un trabajo académicamente aceptable, ni de 15 ni de 20 no importa que estés en tercer grado o estés en la universidad en el último. Es mi experiencia, es mi experiencia. Ahora bien, llegará el momento en que, aun cuando la inteligencia artificial tenga cierto Mm. nivel de autonomía, por eso de que se renueva a sí misma con la información que le dan 80 millones de personas cada vez que llegan, por dar un ejemplo, al diariamente a consultarle algo. ¿Ok? Este, la pregunta es, ¿nosotros seremos capaces de establecer una interacción con ella con un sentido humano? Con un sentido Humano, 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 humano. humano, humano. Y no que estás tú hablándole a una máquina estás hablando. Porque ya estas películas de se han sacado, ¿no? De un hombre que se Claro. enamora en la soledad en que vive, se enamora de una de la, de las máquinas con que él hablaba y resulta que la máquina es sincera porque está hecho para decir supuestamente la verdad. Le dice, ¿tú quieres decirme que tú hablas con otras personas además de yo? Y le dice ella, sí. ¿Y en este momento con cuántas estás hablando? Con 8.246 personas. Ah, tú te estás Tremenda refiriendo a la decepción, película Hair. sí, Sí, sí. tremenda decepción que se llevó el tipo, ¿no? Sí, 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 es Creerse, una de mis creerse películas exclusivo, favoritas. ¿no? Creerse Este, exclusivo. no hemos Entonces, llegado a ese punto de la autonomía. no, Ahora, ¿verdad? si algo he entendido yo de las ciencias de la complejidad es que Ujú, los sistemas complejos ujú, son autónomos por naturaleza. Entonces, por ejemplo, hacíamos un experimento, yo estudié una parte de la ciencia de ujú, la complejidad en el ujú, Santa Fe Institute, en ujú, New ujú, Mexico, Estados Unidos, que ujú, digámoslo así, en Occidente, el epicentro de la ciencia de la complejidad. Esa gente ujú, se la ujú, pasa estudiando, por ejemplo, cómo construir un aeropuerto para un ataque terrorista, por dónde va a huir la gente, todo se hacía con simulación. Y yo sentado ahí viendo todo eso, ¿no? Y hacíamos un juego, una práctica sencilla con un programa que se llama el juego de la vida. Le colocábamos 4 reglas al programa y le dábamos iniciar. No, el resultado final, primero no paraba, segundo era impredecible. Si algo sabemos hoy es que no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial, no sabemos a dónde nos va a llevar. Fíjate que cuando te decía la cifra de los 190 millones de empleos nuevos que se van a ujú, generar, ujú. no se sabe en qué, Fíjate no se sabe en qué. fíjate que escuchaba a un especialista en inteligencia artificial español que tiene su compañía, fue rector de una universidad inclusive, economista, pero toda la vida dedicado desde que comenzaron las computadoras a salir al mercado dedicado a este ramo, ¿no? Y se ha desarrollado en él, diciendo que hay profesiones, por ejemplo, una inteligencia artificial que se quiera comunicar en español necesita de un filólogo al lado. Entonces va a necesitar del tecnólogo y del filólogo, Uh -huh. porque debe comunicarse en español y debe hacerlo bien. Claro. ¿Entiendes? Entonces él dice, esa profesión no va a cambiar. Ahora,
rectora, inclusive le relataba a él una experiencia de alguien Quizás que en es cantidad rectora. sí, Ah, quizás en cantidad sí, porque si puede ser, sí. necesitábamos 1000 filólogos, ya de pronto van a hacer falta solo 40. Ya eso está Correcto. pasando, porque Ujú. cada vez más, y uno de los estudios que hice, está por publicarse también, es el estudio de la oferta laboral, en el caso de la Ok. comunicación. Claro, cuando Ujú, yo hago el estudio de la oferta laboral, es decir, qué están pidiendo los empresarios ujú, en comunicación, por supuesto que salen perfiles hasta de recursos humanos, ¿no? ujú, Porque hoy en día no hay en el mercado no hay esa diferenciación, ¿no? ujú. Y la cantidad de exigencias y de manejo de certificaciones y de herramientas es impresionante. O sea, el nivel de tecnificación. Entonces, claro, como dices tú, yo solo digo a mis estudiantes de comunicación, miren, han elegido una buena carrera, pero presten atención a la base de la carrera, que es el lenguaje. Mm, es O sea, correcto. si no, Eso es si ni fundamental. siquiera vas a aprender castellano, incluso uno va aprendiendo todos los días. Hace como 3 años yo me vi clases dándole, yo le cuento esto a mis amigos y se echan a reír, dándole clases de español a un español. ¿Cómo hacía Ángeles? Eso es un disparate. Tú sabes que hay una plataforma que tú puedes dar clases de lo que sea. Y alguien me eligió para que le diera, una persona de España me eligió para que le diera clases de español. Ujú, Yo cuando me ujú. conecto con él y digo, ¿qué necesita? ¿Cómo así que un español me está diciendo a un venezolano que le enseñe? Bueno, porque resulta que él está en Valencia y su experticia no es en castellano. Nuestro español es de Castilla, ¿ok? Ujú, Y resulta que hasta las tildes y reglas ortográficas cambian claro. completamente. ¿Qué era él? Él estaba estudiando, yo digo, en algún momento si me aburro me voy a ir a hacer esa maestría. Estaba haciendo una maestría en ciencias de datos, un ingeniero haciendo maestría en ciencias de datos, pero que necesitaba hacer reportes y aprender a escribir, me necesitaba a mí para que yo lo enseñara a escribir esos reportes, porque le estaban diciendo, mira, están muy bien todos los números, pero tú no estás comunicando. Entonces, claro, yo estoy viendo el artículo que dice sobre inteligencia artificial lo demuestra. El área que más está aprovechando estas ofertas es el área técnica, la informática. El área informática está invadiendo campos que creíamos que eran del filólogo, del comunicador, ¿me entiendes? Pero como dices tú, y ahí estoy de acuerdo contigo, va a hacer falta ese trabajo. A mí me gusta utilizar la palabra transdisciplinario. Pues yo Ujú, no creo mucho en las disciplinas porque ujú. yo soy indisciplinado, más bien. Sí, no, además que es válido, que además es válido. Sí, entonces sí, realmente hacia allá vamos y las consecuencias pueden ser nefastas. Ahora, por ejemplo, sobre esta teoría del Internet muerto, yo no estoy completamente de acuerdo con esa teoría. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista necesita consumidores. ¿Quién paga los desastres de las estafas bancarias y los desastres de Wall Street y los banqueros que se van con toda la plata? ¿Quiénes? Nosotros, los que pagamos impuestos, los ciudadanos de a pie, no los multimillonarios. En Estados Unidos paga más un ciudadano que un multimillonario en impuestos. Entonces, el sistema va a necesitar a los humanos, los va a necesitar, porque los necesita. Hay un término en el neomarxismo que es el cognitariado. Es decir, pasamos de ser proletariado a cognitariado. Es decir, el Claro, sistema claro. necesita De cognición, esclavos, te refieres de cognición, ¿verdad? necesita esclavos, pero eso sí, esclavos altamente calificados. Así es. Miren, y a veces en América Latina queremos ser más papistas que el Papa. A mí me pasa, por ejemplo, con el inglés, que una vez que me presenté un trabajo en un país de América Latina y me dijeron que mi inglés tenía un acento. Yo, claro que tiene acento, yo soy maracucho, ¿cómo que es tú que vas a hablar? Se lo dije en inglés. What are you thinking about? What are you talking about? Are you nuts? Entonces, pero resulta que tú te vas a Estados Unidos y Canadá y tú te consigues que el de la India
el Todos de tienen China, acento, también todos tienen el acento. ruso, ¿cómo hablan los rusos el inglés? Los franceses, cada quien habla con su acento. Claro. Entonces, bueno, aquí un poco las contradicciones metiéndonos en esto del mercado de trabajo. Y Pero dice, el tema es que casi todas las ofertas que vi pedían certificaciones de programas. claro, No pedían fíjate, títulos. no, fíjate una cosa, se dice que ni siquiera va a ser necesario en un mediano plazo aprender a hablar un idioma, porque vas a poder usar un pinganillo en el oído que automáticamente el otro te habla en el idioma X y tú lo entiendes y le respondes en ese mismo idioma con tu idioma. O sea, tú le respondes con tu idioma y él recibe la información en su idioma. No sé si me estoy explicando. No, Y esa aplicación existe ahorita ya, en un nivel ya todavía existe. no tan sofisticado. Mis amigos que están en Estados Unidos y no hablan inglés, cada vez que llegan a un lugar, abren la aplicación, les habla y se comunican a través de la aplicación, ¿no? Eso está pasando Ay, ahorita. mira, no sabía, Pero, no sabía. pero obviamente lo que tú dices va a llegar a un nivel más sofisticado que va a estar integrado, pues, si es posible, en el chip del cerebro. Así es. Dice aquí, bueno, pero espérate, eso también trae otra cuestión. ¿Cuánto va a costar hacer una cirugía de esas? Ajá, Porque correcto. ahorita puede haber sido uno y porque le interesaba, yo no sé cuánto le cobró la empresa esta por colocárselo, o si fue que como estaban en experimentación, Está en experimento. le salió gratuitamente, pero cuando esto se masifique, cuando todos vamos a poder usarlo, como no todos podemos pagar todas las aplicaciones asociadas con los con la inteligencia artificial, porque imagínate tú, ¿no? Bueno, hasta que te mencioné Consensus, Ujú. solo te deja hacer 2 o 3 preguntas al día, hasta que llegue un momento que obligatoriamente va a haber que pagarla. Bueno, así es. Mira, aquí Entonces, dice Julián Angulo, me supongo que sea así, y Julián Angulo, los editores ya están perdiendo las aplicaciones, ya hacen lo que uno había por hora, hacía por hora en un PC con Premiere. Bienvenidos a todos los que se están conectando, señores. bueno, es que ChatGPT te puede hacer todo el código de un sitio web. Entonces, en este momento, los ingenieros eh, que hacen desarrollo de Ujú. programas están en una fase en la que tienen muchas horas libres, pero pronto van a ser desplazados. ¿Ok? Entonces, claro, y ya pues muchos han perdido empleo. Porque estas aplicaciones te desarrollan el código. Igual con el diseño. Una carrera que, o sea, las carreras del futuro van a tener que mezclar, o sea, es un nuevo paradigma. Una pregunta, se me ocurre ahorita la pregunta. Y la tengo, se me ocurre, pero tengo pensado hacer un en vivo respecto de esto, Ujú. porque pienso que ambos temas están ligados, que es la inteligencia artificial vinculada o la transhumanización vinculada a la inteligencia artificial o ambas a la vez. ¿Okay? ¿Tú te imaginas una universidad, o ustedes se imaginan una universidad, donde la mayoría no sean profesores sino robots? Donde independientemente, hoy los muchachos, tú ves una reunión de 5 jóvenes en un círculo y todos están mirando su aparato, ¿verdad? No requieran de ese contacto. Llegará a ser tan frías las relaciones humanas con este desbordamiento de la tecnología y además, así como se habla de la, vamos a decir, de la prevalencia de la inteligencia artificial, allí a la par de la inteligencia humana, pero que quizás no se sabe si inclusive al ser manipulada puede ser superada, ¿ok? Yo pienso que el calor, el encuentro con el otro es lo que nos da vida, porque si no, nuestra vida va a estar alrededor
de una máquina. Para muchos ya la vida está alrededor de un teléfono. Yo lo Y uso, esto, yo lo uso, pero claro, ojo, cuando yo lo uso, cuando a mí me ven publicando en internet, porque estoy allí, pero cuando no, estoy leyendo otra cosa, estoy haciendo algo que me nutre. No sé si me estoy explicando. Y yo no sí, tengo, mi WhatsApp, yo solo tengo a una persona que no la tengo silenciada. El resto, todas mis notificaciones están silenciadas. Porque si no, ujú. no podría hacer nada. Estaría todo el tiempo viendo el teléfono que me está dejando una nota. Bueno, fíjate lo que ocurrió durante el ensayo llamado pandemia, que se dieron Ajá, cuenta muchas universidades del costo que implica la educación presencial. Yo le digo a mis estudiantes, aprovechen, porque el encuentro, la sincronicidad dentro de sí, eso es poco va a maravilloso. ser, va a ser un privilegio, porque ya muchas universidades y empresas. ¿Qué hizo Google? ¿Cómo reaccionó? Claro, lo que pasa es que nosotros estamos en el cuarto mundo. Pero ¿qué hizo Mm, Google? ¿Qué hizo Apple? ¿Qué hizo Meta? Equiparon las habitaciones de sus trabajadores para que trabajaran remoto porque es más barato. claro, es que Un ya 10% muchísima, de los... muchísima, es impresionante la gente que está haciendo trabajo remoto, es impresionante. Bueno, pero te digo, María Andrea, hoy, yo te diría que el 98% de las personas que yo conozco, con las que me relaciono, no ven la necesidad de la importancia del encuentro en persona. Y claro, a nosotros nos mandaron a la gran pasantía los venezolanos con esta diáspora, porque además las Claro. amistades que cultivaste por toda la vida están en Japón. Entonces, los Esto no venezolanos, salva, y esto no salva, y esto no salva. claro, pero ¿Por no, qué? no Porque si no sustituye el estaríamos encuentro aislados. personal. Yo le digo a la gente, hey, a mí no me escriba, escríbeme para decirme, vamos a tomarnos un café. No soy de los mensajitos, eso me fastidia, yo no soporto eso. Porque uno se tiene que cuidar, hay una cosa, la salud mental, o sea, todo Correcto. el tiempo pegado con las pantallas. Y en mi caso, que uso la tecnología y además que es mi área, Claro. conozco aún más. Mira, el micrófono, María Andrea, todo lo que tú dices, tú dejas el teléfono aquí al lado y tú te sientas a conversar. Advantage de Meta está escuchando. Cuando tú vuelves a agarrar el teléfono que estabas hablando de ir a comprar unas flores, te sale una publicidad de De las una tienda flores. de flores. Y mucha gente me Ya dice, pero si ni siquiera lo busqué en Google, ¿qué te te pasa si escuchan. tienes el micrófono del teléfono? Todo eso está siendo procesado y lo está escuchando el algoritmo. Así es mismo. Ni lo que diga, pronto ni lo que pienses estará a salvo. Mira, a ver, lo menos que yo he hecho es usar el chat de WhatsApp, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama la mujer del WhatsApp? Alexa, ¿qué se llama? Alexa, bueno, no es del WhatsApp, pero esa es otra, el No, bot no, de pero en el Alexa. Aunque WhatsApp hay una que se llama, creo que Lucía, algo así, Lucía. la de Apple se llama Siri, Siri, pero eso es más vieja. Bueno, lo sí. que te quiero decir es, jamás se me ha ocurrido usar eso. Porque me parece tan falta de respeto para mí, te lo digo honestamente. Porque una cosa es que tú tengas una cuenta business donde te llamen y tú dejes un mensaje escrito que cuando puedas los vas a atender. Y otra cosa es que tú pongas a una voz artificial a atenderte y quizás a qué cosas responderte dependiendo de los niveles de confianza que tenga con la persona. Por Dios. Mm, claro. Entonces, hay límites que no se pueden traspasar o no deben Pero está traspasar. pasando. Mientras el sistema lo vea rentable, y bueno, quizás estamos siendo muy optimistas pensando que el sistema va a necesitar humanos. Pero ¿cuál es el futuro? El futuro es que las guerras que vienen van a ser por los recursos naturales. ¿Y qué Ujú. tipo de humanos va a necesitar el sistema capitalista? Los que tengan dinero, los que puedan pagar. Entonces,
hay que deshacerse de esos humanos. Estoy poniendo conspiranoico Bueno, aquí. no, es que es que no es, perdóname, no es, quizás no es el tema de la inteligencia artificial, pero Sí. no es conspiranoico. Es, es y está sucediendo. Ujú. Es y está sucediendo. Mira todo lo que dudaron, todos los que dudaron del cambio climático. Y el año pasado en Maracaibo tuvimos el año más caliente de la historia. Y en Egipto cayendo nieve. O sea, el desorden climático que hay. Bueno, pero yo lo que te puedo decir es que supuestamente hay cierta evidencia de que a la época, en otros momentos de su vida, la Tierra ha pasado por estos diversos cambios. Lo que pasa es que nosotros no los conocemos y quienes los van a Mm. decir son los que están interesados de un lado y del otro, porque hay muchos intereses en juego, muchos intereses en la agricultura, sino porque esa explosión de tractores en toda Europa. Hay muchos Ujú. intereses en el uso de la energía, sino porque todas esas situaciones que se están planteando. Hay un interés por exterminar la población y porque entonces se quiere declarar el aborto como un derecho fundamental. ¿Ok? Mm. Porque la eutanasia también es un derecho fundamental y si además en países como Canadá tú te sientes una piltrafa humana que no produces dinero, que no haces nada y estás obstinado de esta vida, tú puedes pedir que que te apliquen la eutanasia, por decirte un ejemplo. Mm. Entonces, hay una política de reducción de la población y cómo se reduce que no haya niños, mientras más gente se sienta no binario o más gente se sienta trans o tal Bueno, cosa, no va a haber paz, los, no va a haber nacimiento, los mientras Z y Alfa, los Z y Alfa, unas grandes encuestas que se han hecho a la generación Z, la mayoría no se quiere reproducir. El, no, el modelo sociopolítico y como se le llama heteronormativo del matrimonio, mm, eso desapareció. mm, desapareció y Eso desapareció, pero desapareció. desapareció para los occidentales, no para los orientales y Mm. para los migrantes que están llegando. Ayer leía que en España nacen más niños de musulmanes que de españoles. Entonces Ujú. yo hacía una pregunta, ¿será que tendrá que venir de nuevo una Isabel la Católica junto a Fernando a hacer la reconquista de nuevamente de España? Porque no es que esté en contra de la migración, sino que todo tiene que ser mesurado. No sé si me estoy Mm. explicando. Entonces, mientras los españoles no quieren parir, los inmigrantes paren, ¿no? Aparte que Sí, esto hay como mira, una correlación, hay una correlación allí. mira, dime una cosa, tú que yo te considero buen analista, quizás nos apartemos del tema, pero quisiera tu opinión. No sé si te has dado cuenta, inclusive cualquiera de los que esté conectado puede opinar, si se han dado cuenta de que hay últimamente una serie de videos que se están repartiendo en diversos países europeos de gente que está en los metros y son golpeadas, son tiradas por escaleras, son tiradas al carril de los trenes, maltratan al uno al otro. No sé si se han dado cuenta. Bueno, es como si hubiese todo una planificación al respecto, o una moda, vamos a decirlo así, o una moda. No sé con qué fines, si son fines para crear más xenofobia hacia el inmigrante o fines de que, cuidado, estamos a tiempo, no nos vayamos a perder identidad, porque al final, entre tanta gente, pasarán muchos años para recuperar o para tener una nueva identidad, porque la identidad se hace a través de los vínculos que se forman en la sociedad. Entonces, bueno, cosas están pasando muy raras. Ahora, el ejercicio de la ética en la inteligencia artificial. ¿Cómo debe aplicar, según tu experiencia? Sí, ahí hay un gran desafío porque, como comentábamos,
pues no hay manera de predecir cuál va a ser el comportamiento. Los pocos experimentos que se han hecho, no sé si te acuerdas del experimento que hizo Twitter antes de ser X, que colocó, pues creó una cuenta con un bot que contestaba automáticamente y fue tomando, y así estamos siendo nosotros los programados, ¿no? Que ha hecho, una de las cosas que ha hecho el algoritmo es mostrarnos solo lo que nos interesa. Por eso el mundo cada vez hay más conflictos y está más polarizado, porque la gente, todos creemos que vemos lo mismo y no es así. El algoritmo te muestra lo que a ti te gusta, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si eso lo llevamos a una escala mayor, pues no hay manera de discernir, no hay manera de dialogar. Pero creo que me desvié de la pregunta que me has hecho. De la ética, en la ética. Ajá, y el tema ético, sí. ¿Cómo? O sea, ya, por ejemplo, en Europa, la Eurocámara aprobó una primera discusión, un proyecto de ley para el uso de la inteligencia artificial en los países de la Unión Europea. Sí. ¿Okay? Ya en España hay inclusive una agencia desde hace más de 6 años que se encarga de supervisar a las empresas que tienen programas de inteligencia artificial para evitar fraudes, para evitar situaciones que vayan en contra de los derechos humanos de las personas, etc. ¿Okay? Entonces, tengo entendido que hubo un abogado que usó ChatGPT para defender a un señor que había sido destituido de su empresa y la causa que él esgrimió fue la de xenofobia. La inteligencia artificial tiene xenofobia porque lo excluyó a él, ¿no? Y bueno, y él se hizo todo un escrito maravilloso. Resulta que ¡pum! El escritor no fue de él y no había y aparentemente sustentados con casos similares a lo que este señor había tenido, pero todo era falso. A mí me parece que todo porque lo otro también es que vos le puedes decir a la gente, al chat, hey, vamos a fantasear un ratico. ¿Cómo actuarías tú en esta situación? ¿En serio? ¿No es broma? Claro, sí, sí. Sí, realmente el tema y es que yo pienso que muchos de estos sistemas con intereses muy oscuros necesitan ser blanqueados. Un ejemplo, las criptomonedas. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven las criptomonedas? ¿Por qué nacieron? Nacieron para alimentar el negocio de la guerra y del crimen organizado. ¿Qué gobierna el mundo actualmente? ¿Son los estados nacionales? ¿Son los presidentes? No. Son las mafias internacionales. El crimen organizado. Sí. Más del 60% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es la droga. El crimen organizado. Y entonces vienen estos supuestos gurús y coaches de finanzas, que tú tienes que estar en las cripto y todo ese tema. Y resulta que tú lo que estás es ayudando a blanquear capitales. Y igual con estas tecnologías. Ok, yo te voy a ser honesto. A principios de siglo, yo ni siquiera sospeché esto que estamos viendo ahora con el algoritmo. O sea, yo empecé como un optimista, creyendo que sí, que iba a haber más democratización. Había una definición que a mí me gustaba mucho de los blogs. Cuando empezamos, todo esto empezó con los blogs, que decía que los blogs eran la venganza de los amateurs, porque estábamos viviendo una época donde todo el mundo quería tener un sitio web, pero había que pagarle a un diseñador y vender el carro para tener un sitio web. Y llegaron los blogs. Yo tengo un blog y lo tengo gratis. Bueno, claro, llegaron los blogs. Entonces, y yo dije, bueno, nada, se resolvió el asunto. Y nada más lejano de la verdad. Lo que han hecho
¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho el algoritmo? Han secuestrado la democracia. Porque ¿quién controla la opinión pública? Y que y ya los blogs tuyos nadie los lee. Nadie los lee. Porque la gente no está leyendo, todo es video, todo es Ya la TikTok, gente, y pasar, ya la y gente, pasar, y ya la pasar. gente, ya la gente no lee nada, nada, nada. Bueno, algunos, no voy a generalizar, algunos no leen nada. Yo diría que la Ángel, mayoría. Ángel. Jacob Nielsen hace 15 años formuló la teoría de la pirámide, en la Ajá. que él dice que el 90% de la gente que está conectada en estas pantallas, él los llama lockers. Y solo dentro del 10% hay un porcentaje que son creadores. Los lockers que hacen, ven, tienen una publicación. Y antes de los bots eran humanos, ahora están los bots. La Ah, sí. cantidad de Y que cuentas te que voy a son decir una cosa, bots. siento además que se les está pasando la mano con el uso de la inteligencia artificial en las artes, en algunas cosas. O sea, están sobre desnaturalizando la naturaleza. No sé si me estoy explicando. ¿Ok? Yo atiendo a una persona que le encanta el arte y está un tanto desentusiasmado porque él dice que con el IA el arte no va a tener cabida. Y le digo yo, preguntas, yo le digo yo, mira, pregunté, o sea, ojalá se lo pudiéramos preguntar a un Leonardo o a un Michelangelo o a un Rafael o a tantos artistas que dejaron sus Mm. obras en mármol y en pintura, a ver si la IA va a llegar ahí. No las va a suplantar. Yo creo que esta es una área que jamás la podrá suplantar. Podrán hacer cosas como cuando se hicieron, ¿te acuerdas cuando comenzó la tecnología de la fotografía digital? Que salió el Mm. Photoshop y había gente que hacía cosas con digital muy bonitas, son válidas, pero una cosa es la inteligencia, el arte de la inteligencia artificial que te puede crear efectos, ¿verdad? El arte en digital y otra cosa es el arte que nace de la sensibilidad de un artista. Dice por aquí Silvia Fana Jiménez, la inteligencia artificial en manos equivocadas está mal y deben ser reguladas. Bienvenido Roberto Villa, Erwin Vargas, bienvenidos todos. Bueno, Sí, de hecho está siendo regulado, como tú lo comentabas, en muchos países, pues ChatGPT no, no es posible, incluida Venezuela. Venezuela no está bloqueado, pues tienes que entrar con un VPN y todo eso. en Venezuela, Aquí lo vemos mal, pero países en la Unión Venezuela, Europea lo está haciendo. perdón. Que bueno, que lo que comentábamos hace rato, que la Unión Europea lo está haciendo, pues está Sí, ya controlando lo, el lo uso de está, la... lo está controlando. Bueno, eso es lo que pretenden. Ahora falta ver si no se dejan sobornar lo que tienen que controlar eso. Por el bien dinero, porque como el bien dinero es el gran enemigo del hombre, entonces pues pasen estas cosas. Ángel, algo que quieras aportar, que consideres que es fundamental que nuestra audiencia tenga claro sobre lo que significa en nuestras vidas la presencia de la inteligencia artificial, cómo podemos usarla de manera que sea útil para nosotros y bueno, y tener respeto en cuanto a ciertas áreas en las que es preferible no incursionar con ella para mantener cierto nivel de privacidad interna, con toda privacidad interna, privacidad con nosotros mismos y la protección de quienes inclusive hablamos con quienes hablamos. Sí, en efecto, yo siempre digo que yo soy un pesimista activo. Por ahí va mi consejo. Yo me monto en el avión, sé que se puede caer, pero me llevo un paracaídas, ¿no? Es Ujú. decir, yo sé que el avión se puede caer, pero igual me monto. Es decir, yo creo que la autoexclusión en este momento, lo mismo pasa con todas las tecnologías, Mm, va a obrar en tu contra. ¿Okay? ok. No nos podemos autoexcluir, pero por supuesto hace falta
una revolución en el sistema educativo. Y criterio, ¿viste? Y criterio para discernir cuál usar. Yo creo. Exacto. No, y una cosa, por ejemplo, que siempre ha pasado, que yo desde que empecé a usar internet, desde que existe internet y desde que empecé a dar clases, yo veía profesores que no, eso, no vamos a usar eso, y yo haciendo lo contrario, ¿no? Y es que tú conoces muy bien el aprendizaje significativo. Tú tienes que Claro. construir un proceso en función del mundo de vida del alumno, de la persona, del estudiante. Y tienes que ir a ayudarlo a develar ese mundo de vida, ¿no? En el que él está. Y a partir de ese proyecto de vida es que él hace su proyecto de clase. Eso es genuino, es repetible, esa configuración. Entonces el estudiante no va a necesitar preguntarle a ChatGPT o antes o al buscador, obviamente seguimos usando el buscador de Google, normal con las letricas, ¿no? Ahí seguimos siendo tradicionales, pero no podemos dejar de usar las aplicaciones porque sencillamente no vas a tener acceso al mundo laboral. Entonces, con mucha precaución y bueno, yo diría que la invitación sería sobre todo para los educadores, que tradicionalmente ¿En qué tienen y sentido? han tenido... ¿En qué sentido, discúlpame, para los educadores? Y quiero que además haga una extensión de ello a los padres. Oh, sí. No hace mucho conversaba con mi hermana que nosotros, o sea, la generación X, nuestra generación, han sido terribles padres. O sea, por un lado, sí es verdad que, bueno, el querer evitar y romper patrones, eso está muy bien, pero la crianza se la han dejado a Apple o a Google o a Amazon. Sí, no te quiero, yo no quiero que existas, toma la tablet, no existas. Entonces, claro, esto siempre ocurrió en la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, a los padres y educadores que estén allí utilizando lo más que puedan, porque es que, a ver, ¿cómo orientas tú a tus hijos o a tus estudiantes a cómo aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial si tú ni siquiera las usas? Tú no sabes cuáles son los peligros o cuáles son las ventajas o hasta dónde llegar. Pero una persona que en su vida ha leído un libro completo, Imagínate tú. que es la generación actual. Claro, Yo creo que ni Caperucita Roja, ni nada de pero te lo digo que una leímos cosa, nosotros chiquiticos, leyeron ellos. hay defensores de esto, hay intelectuales de gran envergadura diciendo no, leen imágenes, esa es la nueva manera de leer, ya no leer linealmente. Y yo digo, Mira, pero esta gente que la neurociencia ya demostró que, por ejemplo, si tú no agarras un cuaderno, yo pongo a mis estudiantes con un cuaderno y lo escribes, no se fija en el cerebro, es correcto. Mira, todos no se los fija. sentidos tienen Lo, una lo, razón de ser. Oír, exactamente. ver, sentir, tocar, ¿me entiendes? Escuchar, todo tienen un porqué, si no, no existieran. ¿Ok? Que Exactamente. algunos se acostumbraron a usar muy más un canal de comunicación que otro, es verdad, pero todos son necesarios. Aquí dice Silvia, yo estoy en las redes sociales 2 horas al día. Cuando entro, si hay algún tema importante, lo veo. Como este tema de ustedes. Gracias por considerar lo importante, Silvia. Muy agradecida. Entonces, el gran problema y eso es parte, perdóname que te lo diga, porque si no sé qué opinas al respecto, y la audiencia también, eso es parte de este plan macabro, la familia, que no haya familia, que los Claro, los jóvenes hogares cada día se monoparentales. sientan más solos para poder estar o con esto, ¿verdad? O con sus amigos en un parque ¿Y dónde están las consumiendo tasas de suicidio más altas? consumiendo marihuana,
¿Me entiendes? Mira, las Tú sales al tasas de parque que... suicidios más altas están en los países más digitalizados. Así es, así es, O sea, ahí hay una correlación. claro. Entonces, en la medida que haya más abandono familiar desde el punto de vista de no estar el mayor tiempo disponible cuando puedan, porque el asunto es cuando pueden. Si pueden en la noche, estarlo, vivirlo, hacer de ese lugar un punto de encuentro para que se cuenten esa cotidianidad que cada uno vivió para acercar las Ujú. dos. Y lamentablemente pareciera que eso es ahora una utopía. Pareciera que Sí, se ha esto que estoy convertido en una diciendo, utopía pareciera que y, fuera una utopía. y todo tiene fecha de caducidad. Ya los psicólogos dicen que lo que máximo que dura una relación son 5 años. Ok, Ujú. ahí está ese matrimonio que deja sin una familia destruida a un niño de 3 niños de menores de 5 años. O sea, ya eso lo estamos viviendo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero como tú dices, forma parte de muchos intereses, Bueno, que son muchas unos gracias pocos. a que son muchos intereses que son de muchos, ¿oíste? Ujú, Pero sí, quizás no son muchos los que se han dado cuenta de que hay toda una trama alrededor de todas estas situaciones que están sucediendo en el mundo, que todos conllevan mira, a un mismo y, lugar. y ¿sabes qué es lo peor? Ya para cerrar, que el Ujú, mismo sistema te ujú. está haciendo películas mostrándote lo que están haciendo y la Es gente correcto. no lo capta. Mira esa gente, un montón de gente estúpida que fue a ver Barbie y no entendió el mensaje crítico de la película. Así O mismo Don't es. Look Up, Don't Look Up, la película de Leonardo DiCaprio. Ajá. La gente no entiende, no, qué película tan mala. ¡Ah! Te lo están explicando como a un niño de 2 años en una peliculita de Hollywood y todavía no captas, porque no hay pensamiento crítico. Una Se amiga dice, la borró el inteligencia pensamiento artificial, crítico. mira, No hay, se mira, exterminó el pensamiento crítico. una amiga dice, la inteligencia artificial va a ser y nosotros vamos a pensar. Carajo, pero ni siquiera pensar, la gente no está ni pensando. Estamos No, como no, porque autómatas. la gente le está queriendo dejar. Ahora los vivos, los que se dan de rolo de vivo, le están Mm. queriendo dejar a la inteligencia artificial la capacidad de pensar por ellos, ¿sabes? A eso están dejando la inteligencia artificial. Y ojalá que haya una recomposición de verdad. Yo lo aspiro. Yo creo que todo es posible. Yo todo creo que se puede utilizar, sabiéndolo utilizar con la mesura necesaria para beneficio tanto de la humanidad y de su desarrollo tecnológico y de hacernos la vida mucho más fácil. Pero por Dosis. La hacerlo clave más está en la dosis. en la dosis, ¿verdad? En la dosis. En la dosis. Para que esas dosis sirva para alimentarnos en otras áreas de nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Con tu intención. Fortalecer. Tiene que haber la intención humana, tiene que estar por encima. Así es. Así que, Ángel, muchísimas gracias. Encantada de haberte tenido nuevamente aquí. Esperamos volvernos a ver y cuídate mucho. Un abrazo a tu familia y espero seguir en contacto contigo. Gracias a todos los Muchas que se gracias. conectaron con nosotros. Si quieres decir algunas palabras finales, con todo gusto te escucho. Bueno, pues insistir en que hay que utilizar las herramientas con sentido crítico. Con sentido crítico. Así es. Ujú. Buenas tardes. Gracias Un a todos abrazo. por conectarse. Gracias. Chao. Chao.